Buenas tardes, un saludo cordial a todos. En nombre del Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente La Trinidad, el programa de entrenamiento clínico en diabetes y metabolismo, les vamos a presentar hoy una conferencia titulada MODY, la diabetes tipo MODY, que va a ser expuesta por el doctor Narváez. Andrés es el fellow de diabetes y metabolismo de este año y los dejo entonces con Andrés. Bueno, buenas tardes, reciban un cordial saludo. Yo soy el doctor Andrés Narváez, médico internista, residente actualmente del Fellowship de Diabetes y Metabolismo del Centro Médico Docente de La Trinidad. En esta oportunidad tengo la tarea de hablarles sobre la diabetes tipo MODY, que por sus siglas en inglés significa Maturity Onset Diabetes of the Young. Ok, debemos hablar algo de la reseña histórica para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos con respecto a los diagnósticos en diabetes. Y es para el año 1960 cuando el doctor Fajans identifica una diabetes sintomática leve en niños, adolescentes y adultos jóvenes que particularmente no eran obesos. Y expone esto en el primer Congreso Internacional de Endocrinología. Pero es para el año 1964 donde se acuña por primera vez el término de diabetes de inicio en la madurez de la niñez o de los jóvenes. Ya para el año 1974, Todorscharz y Fajans confirmaron que existía una herencia autosómica dominante en vista de que habían descendientes de una misma familia que padecían dicha alteración desde el punto de vista metabólico, dado por alteraciones de la glicemia, y proponen por primera vez la abreviatura de MODY. Y en 1990 se describen los diferentes signos clínicos o síndromes clínicos asociados a este tipo de diabetes. Entonces, por definición, la diabetes MODY es un grupo heterogéneo de formas monogénicas de diabetes causadas por mutaciones de un solo gen, que se traducen principalmente en defectos de la secreción o función de la insulina. Es de inicio en edades tempranas de la vida, sabemos que mayormente se presenta antes de los 30 años de edad, es una herencia que tiene un patrón autosómico dominante y entra dentro de los tipos de diabetes monogénica como la diabetes neonatal y, por supuesto, pues la diabetes en cuestión, que es la diabetes móvil. Epidemiológicamente, representa el 2 al 5% de los pacientes que viven a nivel mundial con diabetes y que son dependientes de insulina. Dejando claro que más del 50% o entre el 50% de los casos de este tipo de diabetes MODY se diagnostican erróneamente como diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Tiene subtipos clínicos donde los trastornos son inusuales de los losis desconocidos como únicos y se les lleva por nombre MODY X. En su distribución geográfica en el mundo entero podemos ver que hay una representación bastante de este tipo de diabetes en un 42% en Asia, en donde la MODY X es la principal representante, la MODY 2 y la MODY 3 en seguimiento. Después nos vamos a Estados Unidos, en donde hay un 2 a un 6%, y los principales tipos de diabetes MODY son la 2, el tipo 3 y el tipo 1. Y en Sudamérica, pues de un 2 a un 3% es menos el porcentaje, sin embargo, sí hay representaciones de MODY tipo 2, tipo 3 y tipo 1 en su mayoría. Fisiopatología de la diabetes MODY, entonces hablamos diferenciando pues a grandes o a grosso modo de la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, en donde sabemos que la diabetes tipo 1 también es una enfermedad que tiene una predisposición genética, pero que es poligénica, es decir, que afecta o responde a diferentes factores que pueden ser factores ambientales y distintos genes, y hay una respuesta inmunológica que ocurre o se traduce en una destrucción de la célula beta pancreática, produciendo así un déficit absoluto de insulina. Ahora, cuando hablamos de diabetes tipo 2, también hay una predisposición genética, pero es poligénica también, respondiendo a factores ambientales, a factores propios del paciente, como en su mayoría, pues la obesidad, y principalmente está caracterizada su fisiopatología porque hay una alta resistencia a la insulina. ¿Ok? Y en este caso, la diabetes monogénica, que es una enfermedad genética, pero es de un solo gen,
es la alteración de un solo gen que esté implicado en el desarrollo de la célula beta pancreática y por lo tanto causa una alteración en la función o en la secreción de insulina. No se produce insulina, no funciona adecuadamente y lo que converge en estos tres tipos de diabetes, pues es que hay una hiperglucemia, hay un trastorno en lo que es el metabolismo de la glicemia caracterizado por elevaciones en las cifras de glicemia que tienen un impacto en el sistema metabólico del paciente. ¿Ok? Estas alteraciones genéticas pueden manifestarse o pueden darse, si bien se quiere, en el gen de la glucoquinasa, en genes que están involucrados en la secreción de insulina, como el gen KCN11, en los genes que están involucrados en la síntesis de insulina, como el gen HNF4A, o los genes que están involucrados como tal en la molécula de insulina o en el receptor de esa molécula de insulina. Entonces, todas estas alteraciones genéticas al final pues van a tener un mecanismo fisiopatológico dado por la alteración propia de cada gen y que no solamente se van a manifestar desde el punto de vista fisiopatológico en una alteración o una disglucemia, sino que va a compartir otras manifestaciones clínicas que más adelante vamos a detallar. ¿Bien? Entonces, la diabetes MODY en un 32%, que es una de las más representaciones en su mayoría, tiene una afectación del gen de la glucoquinasa. Pero fíjense que en un 52% que vendría a representar es en factores de transcripción, como en el gen HNF1A, le sigue el HNF4A en un 10%, el HF1B en 6%, y también vemos en genes o en receptores, como en genes que codifican para los receptores de insulina, como el SUR1, pero es un 1% de la representación de este módulo. En la Sociedad Internacional de Pacientes Pediátricos Adolescentes que viven con diabetes, por sus siglas se llama ISPAD, ¿ok? Ha descrito hasta la actualidad 14 tipos de módulos. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los genes que están involucrados mayormente en esta enfermedad? Pues el gen de la glucoquinasa, el gen de NeuroD1, el gen que codifica para receptores, el gen HNF-A4, que tiene que ver también con la parte o con si se quiere, con la genética desde el punto de vista hepático, por lo tanto, se van a manifestar entonces enfermedades o expresiones clínicas desde el punto de vista hepático. Entonces, todos estos genes que vemos acá son los involucrados y que se han descrito actualmente en el desarrollo de la enfermedad MODY. Desde el punto de vista clínico, tiene características hereditarias en donde la transmisión es vertical en al menos 3 generaciones anteriores consecutivas. Como ya les dije, su inicio por lo general es antes de los 30 años, con un promedio de 25 años y generalmente en la adolescencia o la infancia. Tiene inmunidad positiva, perdón, no hay inmunidad, la inmunidad es negativa de autoanticuerpos contra las células beta pancreáticas. Hay manifestaciones múltiples que puedes dar por ausencia de resistencia a la insulina, por ausencia de obesidad, hay manifestaciones de otro punto de vista en otros órganos y sistemas. Regularmente evoluciona con un curso clínico de progresión muy lenta y su tratamiento va a tener que ver adecuadamente con la alteración genética y la afectación que tenga y la representación del MODY. Entonces, unos ameritan insulina, otros no ameritan insulina en etapas tempranas y otros pueden ser tratados con tratamiento oral, como la sulfonilurea. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos 14 MODY que están descritos hasta la actualidad. Entonces tenemos que este es el MODY 1, que representa una alteración del gen HNF4A, ¿ok? Solo un 10% de los casos de los MODY son debidos a esta mutación del gen. Esto es un factor de transcripción que se expresa en varios genes hepáticos, entonces no solamente hay una alteración disglicémica caracterizada por hiperglicemia, sino también hay una alteración desde el punto de vista hepático y en la proteína que juega un papel importante en el desarrollo del hígado, del riñón y de los intestinos. Y disminuye, por supuesto, la secreción de insulina.
Desempeña un papel en el metabolismo del colesterol, los ácidos grasos, los aminoácidos y la glucosa. Cuando hablamos de la parte clínica, pues una edad de inicio entre 9 y 25 años de edad. Los síntomas más frecuentes no están bien descritos, por lo tanto se catalogan como asintomáticos desde etapas tempranas y su diagnóstico puede ser en secuencia Sanger, que tiene una especificidad del 97% y una secuencia de exomas que tiene una especificidad del 100%. Las complicaciones agudas son poco frecuentes, están poco descritas. Las complicaciones crónicas también son muy pocas, muy baja capacidad de producir hiperglicemia. Y el tratamiento de primera línea por su afectación genética, pues son dosis de sulfurilureas, pero son dosis muy mínimas, un cuarto de la dosis habitual que utilizamos pues, de sulfurilurea en otros tipos de diabetes. Y el tratamiento de segunda línea, pues viene a ser representado por la insulina exógena, por supuesto. Tenemos entonces la MODY2, que es la MODY que afecta el gen de la glucoquinasa, ¿ok? Esta es una enzima reguladora del metabolismo de la glucosa, como ya conocemos, y que cataliza la conversión de glucosa en 6-fosfato, por lo tanto, controla la secreción de insulina mediada por glucosa, disminuyendo así la capacidad de detectar los niveles de glucosa y por lo tanto estos niveles de insulina que son secretados no son adecuados para compensar la carga glicémica del paciente. Y este representa un 63% de los MODIs diagnosticados en la geografía mundial. Tiene una edad de inicio más frecuente en la adolescencia. Tiene síntomas que son más frecuentes, pero inicialmente son asintomáticos y su diagnóstico se da en una secuencia de Sanger en un 94% de especificidad y de una secuencia de exoma en un 100% de especificidad. Las complicaciones agudas no son las más comunes en este tipo de MODI, ¿ok? Una diabetes, si se quiere, con desglicemias o con hiperglicemias muy leves, los valores de glucosa no están tan elevados, las complicaciones crónicas se presentan solo en un 4 a 6% de estos pacientes que viven con esta enfermedad, y el tratamiento de primera línea, por ser entonces una afectación directamente de la insulina, pues el tratamiento es con insulina que va representada por análogos basales, nutrición y análogos basales con análogos de acción rápida o ultra rápida. El MODY 3, ¿ok? Que es un MODY que representa entonces la alteración del gen HNF1A, ¿ok? Está causado por la mutación en este gen y el resultado proteico es que se localiza a nivel hepático del riñón y del intestino y de las células betas pancreáticas. Y una disminución en la secreción de insulina. Esta disminución gradual de la secreción de insulina y diagnóstico antes de los 25 años, entonces tiene una edad media de presentación en los 14 años. Los síntomas más frecuentes de este tipo de MODI es que inicialmente es asintomático hasta la adolescencia, con la presencia de hiperglicemias ocasionales y una secuencia de diagnóstico por Sanger de un 100% y una especificidad del 100% en secuencia por exoma. Las complicaciones agudas, sí hay complicaciones agudas en este tipo de diabetes MODI, sin embargo, son mucho menos frecuentes que las complicaciones agudas de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y las complicaciones crónicas se asocian ya pues con el tiempo de la hiperglicemia sostenida, ya que pues comúnmente se diagnostican en etapas tardías. Y el primer tratamiento de elección serían las sulfurilureas y el tratamiento de segunda línea, insulina. El MODIT4, que responde a una alteración genética del gen PDX1, este tiene un rol, este gen, como regulador durante la formación del páncreas embrionario y por lo tanto esta mutación va a producir alteraciones en la formación del páncreas y puede desencadenar desequilibrios en su función. Puede provocar entonces una expresión alterada de insulina, del receptor GLUT2 y diabetes neonatal permanente e insuficiencia pancreática exocrina. Es decir, vamos a tener no alteraciones solamente del páncreas endocrino, sino de todas aquellas hormonas que son secretadas por el páncreas exocrino. Por agenesia pancreática en pacientes también se puede presentar en pacientes
homocigotos. Los síntomas más frecuentes son asintomáticos. Por sus alteraciones genéticas está descrito en alguna literatura que puede presentar esteatorrea, pero no en un 100% y no en la mayoría de los casos. Sin embargo, su diagnóstico por secuencia de sangre y por exoma tiene especificidad del 100%. Las complicaciones crónicas de este tipo de MODY las vamos a encontrar en los embarazos, en las portadoras de esta mutación que desarrollen diabetes gestacional y dan a luz unos bebés con bajo peso al nacer. Y el tratamiento de primera línea es insulina. Cuando hablamos de MODY5, ok, responde entonces al gen involucrado en las primeras etapas del desarrollo embrionario, que es el MODY HNFB1, ¿ok? Y este gen no solamente tiene una participación en el desarrollo embrionario, sino de varios órganos, incluido el páncreas, incluye también o afecta la diferenciación de las células progenitoras pancreáticas y por lo tanto una alteración de este gen va a ser una atrofia de todo el páncreas con deficiencia leve o subclínica de la función exocrina y endocrina pancreática. Hay lo que diferencia o lo que representa este MODY es que vamos a encontrar malformaciones geniturinarias, especialmente por poliquistosis renal, disfunción pancreática exocrina y diabetes. En la edad de inicio, en la adolescencia y en la adultez temprana, los síntomas más frecuentes son glucosuria, hematuria y tiene un diagnóstico que se hace por secuencia de sangre con una especificidad del 92% y una secuencia por exomas de una especificidad del 100%. Las complicaciones agudas, sí tiene bastante complicaciones agudas, generalmente en estados hiperosmolares en los pacientes, complicaciones crónicas, el 50% de estos pacientes pueden presentar enfermedad renal crónica no asociada a la diabetes, sino a las alteraciones desde el punto de vista renales que son condicionadas por alteración de este gen en sí, como la enfermedad poliquística renal, y el tratamiento de primera línea son insulinas, como los análogos basales y análogos de acción rápida o ultra rápida. El MODY6, que responde a una alteración del gen neuro D1, está causado por mutaciones heterocigóticas de este gen y promueve la transcripción del gen de la insulina. Estos genes están involucrados también en la formación de las células beta pancreáticas y parte del sistema nervioso. Por lo tanto, va a compartir entonces alteraciones desde el punto de vista de hiperglicémicos, pero también con alteraciones neurosensoriales y del desarrollo neural, como sordera, desarrollo neurosensorial, retraso del neurodesarrollo y discapacidad visual. Su edad de inicio es regularmente en la adultez y un diagnóstico que se hace por secuencia de sangre teniendo un 74% de especificidad y una secuencia de exoma en un 100% de especificidad. Las complicaciones más frecuentes que vemos en este tipo de MODY son nefropatía, cetoacidosis diabética, anomalías neurológicas y en casos graves, insuficiencia renal como enfermedad renal crónica que puede llegar en los diferentes estadios. Y el tratamiento de primera línea, pues insulina. MODY 7 responde a la alteración del gen KLF11 que codifica o interviene en la inflamación y diferenciación celular, inhibiendo el crecimiento celular y provocando una apoptosis de estas células beta pancreáticas. Afectan el metabolismo directo de la glucosa por transcripción y procesamiento en la secreción de insulina. Es una de inicio en la adultez con un diagnóstico por una secuencia de exomas en un 100% y las complicaciones son características clínicamente por una malignidad pancreática y este es típico, este MODY 7, porque es uno de los pocos MODY que pueden cursar con sobrepeso u obesidad. Y el tratamiento es insulina, ¿bien? El MODY 8, que es un MODY que responde a el gen CEL, ¿bien? Que tiene una mutación de la enzima carboxilesterlipasa y se conoce como lipasa dependiente de sales biliares o la lipasa estimulada por las sales biliares. Esta enzima se expresa principalmente en las células acinales del páncreas y por lo tanto va a tener entonces
ciertas también características, va a compartir ciertas características clínicas o alteraciones desde el punto de vista clínico. Tiene una edad de inicio más frecuente en la adolescencia y en la adultez y se presenta con una diabetes insulinodependiente de herencia dominante, disfunción pancreática exocrina, páncreas atrófico con lipomatosis, quistes pancreático y tiene algo característico que tiene la presencia por esa alteración de esta lipasa, pues esteatorrea. Y el tratamiento es a base de insulina. El MODIC 9, que responde a la alteración del PAX4, que este es un gen que codifica la transcripción, que desempeña un papel importante en la diferenciación y el desarrollo de las células beta pancreáticas. Por lo tanto, hay una alteración en la producción de insulina, en su diferenciación de las células productoras de insulina de los islotes pancreáticos y el desarrollo y el mantenimiento de las células beta pancreáticas. Es mucho más frecuente en la adolescencia por su edad de inicio. Su diagnóstico es por secuencia de exomas que tiene una alta especificidad en un 100%. Y las complicaciones, pues, son las difusiones propias de las células beta pancreáticas con una hiperglicemia progresiva que puede llegar a una cetoacidosis diabética por ausencia absoluta o deficiencia absoluta de insulina, y el tratamiento es netamente con insulina. El MODI-10 que responde a un gen que está involucrado en el desarrollo de los islotes pancreáticos y la preproinsulina, que es una cadena única de 110 aminoácidos y que es la precursora de la insulina, que es el gen INS. Este gen provoca su alteración una disfunción en la célula beta pancreática en la hiperglicemia, con una disminución, por lo tanto, de la insulina y un aumento de la glicemia circulante. Tiene una edad de inicio en la infancia y su diagnóstico se hace por secuencia de Sanger y exomas con una especificidad del 100%. Las disminuciones, vamos a encontrar una disminución de la masa beta pancreática con una pérdida gradual de la secreción de insulina y por lo tanto diabetes mellitus de aparición variable, incluida la diabetes gestacional y con ocurrencias de cetoacidosis diabética por ausencia absoluta o déficit absoluto de insulina en el paciente. El tratamiento, insulinas. El gen MODI BLK, que responde al MODI 11, que son mutaciones heterocigóticas de la proteína tirosina proteinquinasa, que codifica una proteína receptora de tirosina que estimula a la célula beta pancreática para que produzca y secrete insulina. Por lo tanto, este va a tener una edad de inicio más frecuente en la adultez y su diagnóstico se da por secuencia de exoma con una especificidad del 100%. Y su tratamiento es insulina. El MODIC 12, que responde a una alteración del GABCC8, ¿ok? Y esta no es más que una proteína que funciona como un modulador de los canales de potasio sensible a ATP y a la liberación de insulina y que codifica el gen de SUR, que es un gen a un receptor que codifica al SUR, que es un receptor que es el receptor de la sulfurinurea. Entonces, tiene una edad de inicio en la infancia y el diagnóstico se hace por secuencia de exoma con una especificidad del 100%, y en este caso, por ser este gen que codifica el SUR1, que es el de la sulfurinurea, pues el tratamiento se da con sulfurinurea en etapas tempranas del diagnóstico de la enfermedad. Esta alteración de la secreción de insulina, una disfunción de los canales de potasio, que son sensibles a ATP. El MODI 13, que responde a una alteración del gen KCNJ11, y este codifica la subunidad KIR 6.2 y el canal de potasio sensible a ATP, que desempeña un papel clave en la secreción de insulina. Esta subunidad es la principal de los canales sensibles de potasio sensibles a ATP, tiene una edad de inicio más frecuente en la infancia. Su diagnóstico se hace igual por secuencia de exoma con una especificidad del 100% y el tratamiento netamente es sulfurinurea. Está caracterizado clínicamente por diabetes renal, hipoglicemia, hiperinsulinemia y diabetes neonatal. Este tiene una alteración en la secreción de insulina por la disfunción caracterizada por los canales de potasio sensibles a ATP.
El MODI 14 y último es el MODI que responde a una alteración del gen APL1, ¿verdad? Y tiene un papel importante en lo que es una proteína de anclaje con múltiples dominios funcionales que interactúan con otras proteínas, incluidos los mecanismos de señalización de insulina. Tiene una edad de inicio en la adolescencia y en la adultez temprana, con un diagnóstico por secuencia de exoma de un 100%, y las alteraciones vamos a encontrar en la secreción de insulina mediada por la glucosa, ¿ok? Hiperglicemia sostenida en el tiempo y una reducción en la supervivencia de las células beta pancreáticas y por lo tanto un déficit progresivo de la insulina. Y el tratamiento es netamente con insulina. Ok, ¿cómo hacemos el diagnóstico entonces de esta patología? El diagnóstico de MODI cada vez va apuntado a la medicina de precisión, ¿ok? Y este diagnóstico se comporta con el análisis mediante la técnica de biología molecular de los genes que están implicados. Estos análisis se deben de hacer basados entonces en una historia familiar, en esa evolución de la enfermedad, el tipo de tratamiento, las historias clínicas del paciente, los datos de la glicemia y en su caso de la insulina. Y nos pueden ir orientando entonces al comportamiento de este tipo de alteración metabólica caracterizada por esta disglicemia en el amplio espectro pues de la diabetes, y entonces es este paciente que nos hace pensar o se perfila para ser diagnosticado con una alteración genética que responda a un MODI. El estudio se hace a cabo del ADN extraído de la sangre periférica mediante una precipitación salina. Este ADN se amplifica por una reacción en cadena de la polimerasa y una electroforesis en gel de poliacrilamida, en la cual los fragmentos genómicos portadores de alguna alteración migran de forma distancia de los no portadores. Esta secuencia en bandas anómalas para confirmar la presencia de mutaciones y poder definir qué mutación o polimorfismo se trata. Cabe destacar que las pruebas de detección genética son, como lo vimos ya en las anteriores diapositivas, son 100% específicas en su mayoría y con una sensibilidad también muy alta, mayor del 95%. Entonces, evidentemente, como les comentaba, en este amplio espectro del diagnóstico de diabetes o de pacientes que viven con diabetes, ¿a quién yo debo examinar genéticamente para MODI? Entonces, a esas nuevas generaciones que están presentando alteraciones hiperglicémicas desde el inicio de la infancia, en la infancia tardía, en la adultez temprana o adultez tardía, entre los 25 y 30 años, ¿ok? Y que está establecido un diagnóstico molecular por MODI a través de una secuenciación familiar genética que es estándar o a través de un mapeo Sanger que es para las mutaciones comunes de MODI. De nuevas generaciones de familias con diagnóstico de MODI a través de una secuenciación completa de exones y los casos de alta sospecha, ¿ok? Sin filiación sanguínea que está demostrada o sospecha a través de una secuenciación completa de exones. Luego de que yo estratifico este paciente, los casos a través de características demográficas, haciendo un buen examen clínico, haciendo un buen estudio, una buena anamnesis en el paciente, debo evaluar las características típicas de heredabilidad, en cual me permitan optimizar más este rendimiento diagnóstico de las pruebas genéticas para MODI y minimizar los costos tras pruebas innecesarias y no justificadas. Algunos de las principales características del diagnóstico de MODI que siempre tenemos que tener pendiente y perfilar ese diagnóstico son hiperglicemia que se diagnostica en tempranas edades, antes de los 25 años, en uno o dos sospechosos de una familia que vive con diabetes. La herencia autosómica dominante muestra una transmisión vertical a través de por lo menos 3 generaciones sucesivas y fenotipo similar compartido por los miembros de una misma familia que vive con diabetes.
las diferencias clínicas que debemos encontrar entonces ya con que tiende a confundir este tipo de diabetes MODY con diabetes tipo 1. Entonces, pues la diabetes MODY sabemos que hay ausencia de autoinmunidad, en la diabetes tipo 1 hay presencia de inmunidad. En la diabetes tipo 1 disminuyen considerablemente y más progresivamente los requerimientos de insulina hasta llegar a un déficit absoluto de insulina en donde el paciente amerite dosis altas de insulina de 0,5 o hasta más de 0,5 unidades por kilogramos día. Hay una producción endógena de insulina fuera de la fase en lo que es ese periodo de luna de miel mayor de 3 a 5 años y por un péptido C que nos habla de que todavía hay producción insulínica por parte del páncreas mayor de 0,6 nanogramos por mililitro, que persistirá mayor de 3 a 5 años en el diagnóstico. Entonces, cuando queremos diferenciar o perfilar este paciente más hacia 1, hacia MODY o hacia diabetes tipo 1, buscamos estas características, ¿ok? Ahora, si lo comparamos o hacemos una diferencia clínica con las características de diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 por excelencia sabemos que su inicio es antes o un poco después de los 45 años y regularmente cursa con signos claros de resistencia a la insulina en su mayoría, como un índice de masa corporal que puede estar alto, puede estar normal o bajo si el paciente tiene síntomas catabólicos. Hay ausencia de signos de resistencia a la insulina en MODY. En diabetes tipo 2 hay presencia de signos de resistencia a la insulina como la acanthosis nigricans, los niveles normales de triglicéridos y colesterol y las lipoproteínas de alta densidad como el HDL colesterol son normales en diabetes tipo 2 a diferencia de MODY. La hiperglucemia, a diferencia de la diabetes tipo 2, es leve y es estable en ayuna. En cambio, en la diabetes tipo 2 hay mayor hiperglicemia, hay una hiperglicemia más marcada y no es tan estable en ayuna. Y en el MODY hay una sensibilidad, en algunos casos de MODY, hay sensibilidad extrema a la sulfonilurea, por eso es que se utilizan dosis muy bajas de las mismas para su tratamiento. Y eso tiene que ver pues con las alteraciones genéticas propias de cada uno. Entonces, aquí podemos ver un cuadro que nos resume estas características diferenciales entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes tipo MODY, en donde pues podemos ver lo que les acabo de explicar, que la diabetes tipo 1 hay un índice de masa corporal más bajo, a diferencia de la diabetes tipo 2 que presente un índice de masa corporal más alto, pero en el MODY, pues hay un índice de masa corporal bajo. Vemos también las diferencias del grupo etario. No siempre es así, ya sabemos que la diabetes tipo 1 no es netamente de la infancia, pero bueno, tiene una representación de diagnósticos más en la infancia, entre 1 y 15 años, ¿ok? Y no es así en la diabetes tipo 2 cuando ya se diagnostica mayor de 25 y de 30 años, pero entonces queda ese intervalo de diagnóstico entre los 15 y los 25 años que nos hace sospechar de este tipo de diabetes como MODY, ¿ok? El péptido C, que sabemos que en la diabetes tipo 1 está bien en disminución o no hay presencia de péptido C. En la diabetes tipo 2 todavía hay pues, una secreción pancreática de insulina, simplemente lo que prevalece es una resistencia a la misma. Y así podemos ver pues otras relaciones como la relación creatinina-péptido C, que es una de las relaciones que podemos sacar. Y esto solo nos sirve para discriminar entre MODY tipo 1, tipo 3 y diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ciertamente si nosotros, de acuerdo a la epidemiología y a la distribución geográfica que se ha estudiado hasta la actualidad, pues nosotros tenemos una alta prevalencia dentro de la representación del MODY, pues de los MODY tipo 1, tipo 3 y tipo 2 consecutivamente. ¿Ok? Entonces, los criterios diagnósticos para las variantes de MODY, entonces, son claros y específicos de acuerdo a la alteración, como lo pueden ver, ya como comentamos de cada uno de esos genes.
Podemos dar, por ejemplo, entonces, el Modix Cell, que como saben, es esa proteína que codifica para el metabolismo de los lípidos y por lo tanto, una de las manifestaciones clínicas que va a acompañar a esa hiperglicemia es esteatorrea. Por ejemplo, otro, el MODI que altera o que hay una alteración genética en el neuro de 1, va a cursar, aparte de la hiperglicemia, pues con sordera neurosensorial, con retraso del desarrollo neuromotor, con discapacidad visual. Hay alteraciones desde el punto de vista neuronales. También vamos a encontrar entonces alteraciones así en otros tipos de MODI que van a acompañar pues a estas hiperglicemias. Los tratamientos van a variar de acuerdo entonces a la alteración de qué gen. Por ejemplo, fíjense que el gen ABCC8 responde a la sulfonilurea, el gen KCN11, J11 responde a las sulfonilureas, mientras que los demás genes pues responden en su mayoría a la administración exógena de insulina. Aquí hay un algoritmo diagnóstico que lo podemos utilizar, ¿ok? Para ser más preciso en esta patología, en donde aquel paciente con diabetes a tempranas edades de la vida, menor de 30 años, entonces lo primero que debemos de ver como eje principal es, ¿hay resistencia a la insulina? ¿Y cómo la vemos? Pues es un paciente es obeso. No es obeso, nos vamos más entonces a investigar si hay inmunidad de las células beta pancreáticas, ¿ok? Si hay autoinmunidad, ya descartamos MODI, por lo tanto, si hay autoinmunidad, nos debemos orientar a un diabetes tipo 1. Ahora, el paciente no es obeso. Hay otros signos de resistencia a la insulina como acantosis nigricans, acrocordones, androalopecia. Entonces, hay síndrome metabólico. Entonces, probablemente esto es una diabetes tipo 2 que se está presentando en edades más tempranas. ¿Ok? Ahora, no hay autoinmunidad, están negativos los autoanticuerpos, entonces debemos pedir péptido C para ver el funcionamiento de ese páncreas. Si ese péptido C en ayunas que no esté estimulado por hiperglicemia es menos de 0,6 nanogramos por mililitro, ¿ok? Entonces no es menor, entonces hay que buscar los antecedentes familiares. Hay que buscar antecedentes familiares de diabetes. No hay antecedentes familiares de diabetes, entonces hay que buscar función de las células beta pancreática preservada con un nivel detectable de péptido C, con un nivel de glucosa sérica mayor de 144 miligramos por decilitro, entre 3 y 5 años después de la diabetes inicial, y se hacen los diagnósticos por prueba y se sospecha si que es MODI, si el paciente no es obeso. ¿Ok? Si el paciente no es obeso, se realizan las pruebas genéticas, ¿ok? Y se da el diagnóstico. Ahora, si hay antecedentes familiares, ahí sí debemos pensar siempre entonces en que si hay una línea genética familiar donde hay presencia de diabetes, debemos pensar en que es MODI. Y entonces aquí consideramos en este caso la probabilidad o la posibilidad de ser derivado a un especialista en diabetes como el médico endocrinólogo y a su consulta de genética clínica. La importancia del diagnóstico por detección genética de este tipo de patología es que puede ayudar a detectar todas las variantes del MODI en miembros que tengan predisposición genética. Conociendo el historial familiar de este paciente, podemos detectar una variable genética que lo predispone de forma monogénica al desarrollo de la enfermedad y podemos así prevenir entonces el desarrollo o alargar la aparición de estos síntomas. En un paciente de primer grado, con mutación positiva en un 50%, las posibilidades de portar la mutación y una detección predictiva o presintomática para una intervención temprana. Lo que se nos opone al diagnóstico por detección genética, pues es el costo de estos test genéticos y que eso lo hace una detección poco factible. Muchas gracias y espero que esta disertación les sirva de apoyo.